Bueno, un cordial saludo, bienvenido para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estoy listo para el tema de esta tarde que le he titulado Un hombre justo. Y vamos a revisar dentro de la vida de Jesús a este personaje, a este hombre justo, del que poca información nos da la Biblia, pero importante. Así es que pues vamos a comenzar con este tema. Como sabemos, la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que Dios ha escogido para realizar su propósito. Y cuando leemos la Biblia, la vida de estas personas, pues nos apasiona, nos inspira para caminar con Dios como ellos también lo hicieron. Y cuando vemos que fueron instrumentos útiles para los propósitos de Dios, pues también eso nos anima y a veces nosotros aspiramos también a ser utilizados por Dios como utilizó la vida de estas personas. Y bueno, muchos de estos personajes los conocemos, sus historias, por lo contadas que son. Por ejemplo, la vida de David, la vida de José, el que es conocido como el soñador, la vida de Abraham, que fue llamado amigo de Dios, la vida de Moisés, de Ruth, de Esther y de María, la jovencita virgen que llevó en su ser a Jesús, que dio a luz a Jesús. Y hay otras personas más de las que dice poco la Biblia, pero sin embargo fueron personas cuya intervención fue clave para los propósitos de Dios. Y el testimonio de ellos ha prevalecido hasta el día de hoy porque lo podemos ver en la Escritura. Y aunque no hay mucha información de ellos, pues la palabra dice lo que necesitamos saber. Y por eso hoy quiero hablar de un hombre justo, de José, el esposo de María, el que fuera padre terrenal de Jesús. Quiero hablar de él porque jugó un papel muy importante, sobre todo para la niñez de Jesús, darle un nombre, una identidad, una genealogía tan importante en el pueblo de Israel. Y hoy por eso quiero hablar de José, del que dice poco la Biblia. Y es uno de los personajes del que no hay tanta información. Podemos mencionar varios que han sido muy importantes en toda la historia del hombre con Dios. Por ejemplo, se habla de Abel en Génesis y también se habla de Abel en Hebreos. En el capítulo 11 se dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín y alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y dice que aún muerto Abel, su testimonio habla por él. Es uno de los personajes del que se dice poco en la Biblia, no es tan extenso lo que se narra de él, pero ha dejado una huella de presentarse como un hombre justo delante de Dios. También hemos escuchado hablar de Enoc, que no vio la muerte, fue traspuesto y fue llevado con Dios, porque también la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla de eh, lo que se ha llamado como los héroes de la fe, dice que su testimonio agradó tanto a Dios que lo traspuso sin ver la muerte. Eh, si mencionamos a alguna mujer de la que se dice poco en la Biblia, pero de que pues ha dejado también un testimonio muy importante para nosotros hoy, en el Evangelio de Lucas y capítulo 2 nos habla de la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y nos dice que vivía desde su juventud, desde que quedó viuda, vivía en el templo y nunca se apartaba del templo, servía de día y de noche, daba culto a Dios con ayuno, con oraciones, y estuvo presente
ya era de edad avanzada, unos 84 años, pasando casi toda su vida dedicada a Dios en el templo. Y Ana estuvo presente cuando los padres terrenales de Jesús lo llevaron a presentar al templo para ser circuncidado, como marca la ley judía. Y Ana estuvo presente y entendió que Dios le dio respuesta a su devoción y a sus oraciones que había levantado para poder ver la promesa de Dios cumplida en la persona de Jesús. Dice que dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Se habla poco de ella, se habla poco de Abel, se habla poco de Enoc, pero qué huella han dejado por su gran testimonio. Así es que José, el padre terrenal de Jesús, del que quiero hablar hoy, cumple con esas características. Se habla poco, pero su papel fue determinante en el plan de salvación de Dios. Como dije, José era descendiente del rey David, vivía en Nazaret, en Galilea, y bueno, al ser descendiente del rey David, pues también se estaba cumpliendo una promesa de Dios a David de que no faltaría quien se sentara en su trono. De ahí descendía José y nos narra en los evangelios que estaba comprometido para casarse con María, esta jovencita judía, y María quedó embarazada del Espíritu Santo, siendo ella virgen, sin conocer intimidad con hombre, quedó embarazada por el Espíritu Santo de Jesús, no por José. Y bueno, pues por eso sabemos que José es una especie de padre adoptivo terrenal de Jesús, no es su padre biológico, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Así es que, ¿qué podemos saber de José, de este hombre? Pues los evangelios, sobre todo al inicio de cada uno de ellos, nos habla de él. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 1:19 nos dice que José era un hombre justo y no quiso perjudicar a María cuando se enteró de que estaba esperando un bebé, aunque él no había tenido intimidad con ella, y dice que quiso dejarla en secreto porque no quería denigrarla o no quería evidenciarla, ya que las leyes judías eran muy estrictas y María podía recibir un castigo incluso de lapidación por ese hecho. Así es que la escritura dice que José era un hombre justo y bueno, indudablemente, si era justo, pues era fiel y obediente a la ley que regía en ese momento, los mandamientos de Dios, y la Biblia da testimonio de eso, de que era fiel, de que era justo. Y bueno, José también, pues es del reducido grupo de personas que pues recibió mensajes de Dios a través de sus ángeles. Por cierto, todas las veces que los ángeles hablaron a José fue a través de sus sueños. Digamos que en ese sentido podríamos decir que también es un José el soñador, porque Dios le habló lo que tenía que hacer con sus mensajeros los ángeles, y cada que José estaba durmiendo en sueños, veía un ángel que se aparecía y le decía qué es lo que tenía que hacer para proteger a Jesús. Así es que, pues su justicia le hizo tener ese favor de Dios para revelarle lo que estaba por suceder y prevenirlo, y sobre todo que él pudiera proteger a su esposa y a Jesús. Primero, vemos que el ángel se le aparece a José en sueños y le anima a tomar a María, a no tener miedo, tomarla como su esposa. Y José no dudó, obedeció de inmediato, porque esa es otra de las características que podemos ver en lo poco que se dice de José, de que era obediente a los mensajes que recibía de Dios. Así es que si leemos el capítulo 1 de Mateo, a partir del versículo 20, dice que mientras José reflexionaba al respecto, o sea, ¿qué era al respecto? Pues que María estaba embarazada,
que él no había tenido intimidad con ella y que ahora estaba esperando un bebé. Y se aparece un ángel en sueños a José y le dice: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Dios le da este favor a José para hablarle y revelarle lo que estaba sucediendo, cómo se estaba cumpliendo la profecía en ese momento y cómo María y José estaban siendo usados por Dios para que esto se materializara. Y le dijo: María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice que José no conoció a María, no tuvo intimidad con ella hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, José demostró obediencia, recibió a María y cuando nació Jesús le puso el nombre que le fue dicho. Más adelante también podemos ver en el Evangelio de Mateo, nuevamente un ángel aparece en sueños a José y le ordena que se lleve a María y a Jesús a Egipto, porque el rey Herodes quería matar a Jesús. Esto lo podemos leer en el capítulo 2 de Mateo, en los versículos 13 al 15, donde nos dice que una vez que los sabios de Oriente vieron a Jesús y partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Nuevamente los mensajeros y le previene de que tiene que irse para Egipto porque el rey Herodes estaba tratando de matar a Jesús. Y dice Mateo 2:14 que cuando José despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea, obedeció de manera inmediata lo que se le dijo y se quedó allá en Egipto hasta la muerte de Herodes. Y esto sucedió porque se estaba cumpliendo una profecía que dijo el Señor por medio de su profeta, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos a José reaccionando de una manera sorprendente a los mensajes de Dios a través de sus ángeles y obedeciendo inmediatamente. Y se va a Egipto y está allá hasta la muerte de Herodes, cuando estando en Egipto nuevamente se aparece un ángel en sueños a José y le ordena que regrese para Israel. Esto lo podemos leer en Mateo 2, perdón, del 19 al 23. Y ahí nos narra otra vez este encuentro sobrenatural de José, en donde dice que después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Recordemos que esa es la característica de cómo habla Dios a José a través de un ángel en sueños allá en Egipto, y le dice el ángel a José: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces, José se entera de primera mano por un mensajero celestial de Dios de que ya había muerto el rey Herodes y quienes querían matar al niño y que ya podía regresar a Israel. Y dice que José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Y cuando llegó a Israel y supo que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea, tuvo miedo de ir para allá. Pero nuevamente en sueños, José fue advertido y se dirigió a la reunión de Galilea, todo ello cumpliendo pues lo que la profecía decía, ¿verdad? Para que Jesús fuera llamado Galileo, y luego se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. Todo esto que vemos de José pues aparece en los capítulos iniciales de los evangelios. Principalmente ahí es donde podemos ver, conocer a José, a este varón, y pues
presenta él un patrón de obediencia a los mensajes de Dios. Se ve en él un hombre bondadoso, porque aun cuando en su momento él tenía el derecho legal de divorciarse de María, cuando se enteró que ella estaba esperando un bebé, pues no la exhibió y guardó silencio. Así es que, como dice Mateo 1:19, que José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente porque no quería denigrarla. Es lo que leímos acerca de la respuesta de José a la situación que estaba pasando María. Él, como hombre justo, no tuvo intención de avergonzar a María ni de perjudicar a su familia y prefirió ser discreto hasta que el ángel de Dios le revela lo que estaba sucediendo. Eh, José también respetó a su esposa María, no tuvo intimidad con ella hasta después del nacimiento de Jesús, y podríamos decir que de esa manera José eh, también protegió el nacimiento virginal de Jesús. Y entonces vemos que el papel de José, del que no se habla tanto como otros personajes de la Biblia, pues fue un papel muy relevante, protector, para que se diera todo el marco que Jesús necesitaba para llegar a esta tierra y crecer como un niño, como cualquier otro de los niños judíos, pero con la cobertura que le daba su padre terrenal, como dije antes, de tener una genealogía, de tener un nombre, de tener una familia, de tener quien lo protegiera cuando hubo el peligro, porque era un bebé. Así es que ese es el papel de José, un hombre justo, como le llamé hoy a la conferencia. Y bueno, también sabemos que en ese tiempo hubo un edicto de César y José viaja con su esposa María, ella esperando a Jesús, estando embarazada, y van a Belén, de donde eran los antepasados de José, y el propósito era contar o incluir a María en la genealogía, en la familia de José. Lucas 2, 4 y 5 narra este hecho. Dice que como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, pues tuvo que ir a Belén, a la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse con María, que estaba desposada con él y se encontraba encinta. Es decir, obedeciendo al edicto de César, pues se va a su lugar de origen porque tenía que ser contada María, pero sobre todo Jesús, de la genealogía de José, que era descendiente de David. O sea que con todos esos detalles legales y que como padre José hizo, pues fue útil para Dios para poner todo la validez que estaba profetizada para Jesús, de tener su genealogía como descendiente de David, que de ser como niño fuera de todo peligro para llegar a cumplir su ministerio. Y José, pues como hombre obediente a la ley, como hombre justo, como se le conoce, como se hace referencia a él en la Biblia, pues también llevó a Jesús al templo para dedicarlo como marcaba la ley judía. Lo leemos en Lucas 2, del 22 al 24. Dice que cuando se cumplieron los días que según la ley de Moisés, para que ellos fueran purificados, llevó al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y con eso cumplió con lo que estaba escrito en la ley del Señor: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. O sea que Jesús tuvo en José un padre terrenal obediente a Dios, que hizo todo lo que tenía que hacer, que estaba profetizado que iba a suceder, pero por la obediencia de José, pues se cumplió tal como Dios lo había dicho. Y bueno, también fue ahí para ofrecer un
sacrificio que se acostumbraba para cumplir la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. Y en esto vemos nuevamente la obediencia de José, de cumplir la ley, que era la expresión de la voluntad de Dios en ese tiempo, en ese momento, lo que José conocía y lo llevaba a cabo de la mejor manera que él podía. También otra cosa que en las disposiciones marcaban que había que hacer, pues era ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y José, como obediente que era, pues cumplía también con ello. Vemos un pasaje en Lucas 2:41, donde nos dice que todos los años los padres de Jesús, o sea, José y María, iban con él a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Y de hecho, en uno de esos viajes, cuando Jesús era niño, pues se quedó en el templo mientras sus padres comenzaban ya el regreso a casa. Y cuando José se dio cuenta y María de que Jesús no estaba con ellos, pues regresaron. Ya iban en la caravana a Galilea y no vieron a Jesús y pues regresaron a buscarlo durante 3 días hasta que lo encontraron sentado con los maestros de la ley. Y cuando lo encontraron, pues se sorprendieron de ver a Jesús ahí y su madre le dijo: ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Con angustia tu padre y yo te hemos estado buscando. Y Jesús le responde: ¿y por qué me buscaban? ¿Qué no saben que me es necesario que me ocupen los negocios de mi padre? Entonces, desde ese momento, Jesús define claramente la obediencia a su padre terrenal, que es José, y la obediencia a Dios, su Padre celestial. Cuando se los revela a sus papás aquí, es necesario que me ocupe los negocios de mi padre. No se sabe, no dice la Biblia mucho más de la juventud de Jesús después de este evento en Jerusalén, pero ya adulto Jesús, un poco antes de iniciar su ministerio, pues ya la gente lo conocía y se refería a Jesús como el hijo de José. O sea, sabían que pertenecía a una familia, de que su papá era José, y lo vemos en diferentes referencias de los evangelios. Lucas 4:22 dice que todos hablaban bien de Jesús y se quedaban asombrados de su palabra de gracia que emanaba de sus labios y se preguntaban, pues, ¿qué acaso no es hijo de José? Entonces tenían muy bien identificado a Jesús, a la familia que pertenecía, pero sobre todo quien ellos identificaban que era su padre, a José. En ese sentido, pues tuvo ese respaldo Jesús de tener una pertenencia, una paternidad terrenal que le permitiera crecer como los niños judíos. Juan 1:45 también nos habla de cuando Felipe halló a Natanael y le comentó que habían hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también del que habían escrito los profetas, a Jesús, el hijo de José. Así es como Felipe hace referencia a Jesús, mencionándolo proféticamente, pero también referenciándolo como el hijo de José. Y de esa manera, pues identificaban a Jesús con un padre terrenal llamado José. Juan 6:42, se preguntaban asombrados acerca de Jesús y decían, ¿qué acaso no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir, del cielo he descendido? Ahí pues empezaba Jesús a revelar su divinidad y claro que esto contrastaba con lo que conocían de Jesús, quienes habían vivido con él, quienes conocían a su familia. Entonces podemos decir en resumen que José cumplió a cabalidad su papel de padre terrenal de Jesús, siendo como un padre adoptivo
dándole esa cobertura en la sociedad israelita, al tener una genealogía, una figura de padre que lo identificaba con una familia terrenal. Y así se hace referencia de Jesucristo cuando empieza su ministerio. En Lucas 3:23 dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, según se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí. Referenciaban a Jesús con su genealogía humana, que pues al final llegaba el rey David, quien tenía la promesa de Dios de que de él descendería un rey que gobernaría para siempre. También las personas se refirieron a Jesús como el hijo del carpintero. Mateo 13:55 decían, ¿qué acaso no es este el hijo del carpintero y no se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? Y este versículo entonces nos hace ver, nos deja ver cuál era el oficio de José, que era carpintero, que trabajaba como carpintero, pues una palabra griega que aplica para carpintería, pero también para un cantero o para alguien de la rama de metalurgia. Al fin y al cabo era un oficio que se identificaba con José y también así identificaban a Jesús, porque cualquiera que fuera la vocación particular de José, pues es evidente que él trabajó para mantener a su familia, haciendo todo lo que pudo para ayudar a Jesús a crecer, como dice la Escritura, en estatura y en sabiduría. Lucas 2:52 dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y para los hombres. Así es que hasta ese momento del ministerio de Jesús, pues sabemos que hablan de Jesús, identificándolo con su padre, pero de José ya no se vuelve a hablar. En ninguna de las historias ministeriales del ministerio de Jesús o del ministerio de los apóstoles en el libro de los Hechos se vuelve a hacer referencia ya a José. Sí se habla de María, esta jovencita que llevó en su vientre a Jesús, su madre terrenal, ocasionalmente, que acompañaba a los apóstoles, a los discípulos, pero de José ya no sabemos más de él. Vemos referencias donde los hermanos y María, la madre de Jesús, lo buscan en su ministerio. Sabemos de María que estuvo ahí en las bodas de Caná con Jesús, pero de José ya no se vuelve a mencionar nada. Entonces, prácticamente la ausencia de José en las historias del ministerio de Jesús, pues ha llevado a muchos a concluir que José murió en algún momento antes de que Jesús iniciara su ministerio. Y pues esta, digamos, creencia se confirma cuando Jesús estaba en la cruz, próximo a morir, y confía a Juan, el discípulo amado, a María, su madre terrenal, para que él la cuidara. Cuando exclamó, ahí tienes a tu madre, y dice que mujer, ahí tienes a tu hijo, y a partir de ese momento, el discípulo, o sea, Juan, recibió a María en su casa. Eso nos deja ver que pues María se iba a quedar sola y la encomendó con Juan. Entonces, como conclusión de hoy, podemos decir que la Biblia no da tantos detalles de quién era José, no tiene una historia tan extensa como Moisés, como Abraham, como David, como tantos otros personajes de la Biblia, pero sí se menciona lo necesario de él, que fue muy útil para el cuidado de Jesús, de niños sobre todo, y su preparación para su ministerio. Así es que, bueno, pues hoy damos un recordatorio de la vida de José, un hombre justo, y que por poco que se mencione de él o de otros personajes de la Biblia, pues siempre
siendo hombres de Dios, tendrán un papel importante en la obra que Dios ha consumado para la humanidad. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.